Para comenzar, he creado un documento en formato 1920 por 1080 en tipo de color RGB. Ustedes por ahora pueden crear cualquier tipo de documento para revisar las primeras características de la interfaz, pero más adelante les explicaré algunos asuntos particulares sobre la creación y la configuración de los documentos. La interfaz de Adobe Photoshop se puede cambiar según los intereses del usuario y esos cambios se pueden guardar. Diferentes usuarios pueden tener diferentes configuraciones en el mismo equipo. Las ventanas se pueden desplegar, se pueden desplazar, se pueden colapsar, alinear a las esquinas. Es muy versátil esta interfaz, lo cual lo vuelve un software o un programa muy conveniente. Por ejemplo, esta es una de las barras principales, que es la barra de herramientas. Se puede colapsar. Esta barra más adelante les mostraré, se puede también personalizar. Por acá tenemos una ventana. La ventana de capas se puede mover al igual que cualquier otra ventana y se puede convertir en un botón o se puede convertir, si está alineado en una esquina, se puede convertir en una barra de botones junto con otras ventanas más. Esta se despliega luego de esta manera, o la arrastro y la ubico junto con otra que ya esté abierta, como en esta donde se encuentran algunas de las muestras de color. La puedo ubicar en la parte inferior o en la parte superior, o sea, aparece una franja azul y puedo cambiar su tamaño. Estas herramientas o ventanas que están colapsadas acá a forma de botones, también las puedo convertir en ventanas activas, como el ejemplo de la ventana de capas, o simple y sencillamente se activan una por una según vaya presionando el botón dentro de la barra que las compone. También las puedo desplegar de este botón, que son dos pequeñas flechas, y ahí se abren a modo de ventanas activas. El Photoshop ofrece algunas configuraciones del espacio de trabajo predeterminadas. Ellas se encuentran en la barra menú, en la pestaña de ventanas, donde dice espacio de trabajo. Entonces, dependiendo de las necesidades del usuario, Photoshop puede adaptarse para trabajar ya sea edición fotográfica, ilustración, texturizado de objetos 3D, animación, diseño web, eh, programación de algunos sitios web y bastantes cosas más. Y cada uno de estos espacios de trabajo que me está presentando acá en este momento son precisamente algunas composiciones del espacio de trabajo que pueden ser útiles para ciertos trabajos, pero que también son un punto de partida para que cada usuario que maneje Photoshop en el mismo computador pueda tener su propia configuración. Entonces, por ejemplo, este es aspectos esenciales. Manejo una distribución más o menos así, con algo de línea de tiempo. Esta línea de tiempo no es útil para todos los casos. Estaría para 3D, para texturizar objetos 3D. Normalmente trabaja bien con objetos .obj. Este sería el espacio de trabajo para páginas web, para movimiento, para pintura
fotografía. La que más se parece a lo que nosotros vamos a hacer es la de pintura, aunque le podemos programar algunos ajustes particulares. Otra cosa que me permite tener un orden particular sobre la configuración de la interfaz que quiero trabajar es que yo puedo, a partir de la pestaña ventana, encender o apagar todas las ventanas que me ofrece el programa, que son por demás un montón. Tenemos ventanas, acá está la de muestras, tenemos ventanas para estilos de carácter, que está colapsada, ventanas para formas, pero no todas las necesito. Hay muchas de estas que puedo simplemente cerrar. De la X, pues las desanclo de donde quiera que estén y las cierro. Si en algún momento cometo algún error o voy a cambiar el modo de trabajo y me surge la necesidad de utilizar un tipo de ventana que no había contemplado antes, pues simple y sencillamente regreso a la pestaña de ventanas y empiezo a organizarlas de nuevo. La barra de herramientas también se puede personalizar y pueden estar activas solamente las herramientas que particularmente voy a necesitar. Esa personalización se hace por medio de este botón. Este botón activa y me muestra algunas herramientas inactivas, pero si lo dejo presionado me muestra otra vez el mismo icono, que son 3 puntos, y cuando lo selecciono me aparece esta ventana, que es una ventana de gestión de las herramientas en uso y las herramientas en desuso para la particular interfaz de trabajo que cada usuario quiera tener. Entonces, al lado izquierdo estarían las herramientas en uso agrupadas por pequeñas ventanas. Estas ventanas, que en este caso por ejemplo tiene 2, hace referencia a la visualización del icono. Entonces, estas 2 que están agrupadas estarían contempladas en este mismo icono. Cuando uno de estos iconos tiene un pequeño triángulo en la parte inferior derecha, quiere decir que tiene otras herramientas adicionales vinculadas al mismo icono. Para acceder a ellas debo dejarlo presionado. En este momento pues no, porque está abierta esta ventana, pero se los mostraré. Debo dejarlo presionado y ahí se despliega una pequeñísima ventana que me muestra las otras herramientas vinculadas al mismo icono, ¿sí? Es como si estuvieran debajo de. Ok, continuemos con el orden de estas herramientas. Entonces de esa manera se agrupa. También puedo tener algunas herramientas que no estén vinculadas a otras, que estén solas. O puedo separar las que tengo acá, simple y sencillamente arrastrando. También las puedo reagrupar de nuevas maneras. Por ejemplo, en este momento creo que solamente esta está sin una herramienta acompañante, entonces no aparece con un triángulo en la parte inferior derecha. La gran mayoría de estas herramientas, las que están activas en este momento, sí las voy a utilizar para dibujo, pero no todas. Estas herramientas son herramientas de selección. Podrían o no estar vinculadas con estas otras herramientas que van de acá hasta acá, que también son herramientas de selección. Me parece que tal como están bien, aunque me voy a organizar el orden en el que están dispuestas estas dos. Entonces la herramienta de varita mágica la pondré como la primera. La herramienta de mesa de trabajo
es muy probable que no la vaya a utilizar, entonces la pongo en las herramientas en desuso para esta configuración. Debo aclarar que toda esta configuración de la barra de herramientas es por usuario. Cada usuario puede apelar a una configuración diferente en su barra de herramientas. La herramienta cuentagotas es muy útil, pero esta de muestra de color no la voy a utilizar. La herramienta pincel la voy a utilizar, pero creo que puede ir acompañada de la herramienta lápiz. No es necesario que estos dos estén separados. Así que los uno y oculto la herramienta lápiz debajo de la herramienta pincel. La herramienta tampón de clonar puede que la llegue a utilizar, pero la de motivo no tanto. Sin embargo, dado que existe una pequeña posibilidad, la dejaré en ese espacio. Estas herramientas, que son de edición fotográfica, también pueden ser muy útiles en la ilustración, así que las conservaré. La herramienta pincel de historia y pincel histórico, aunque tengan nombres parecidos, son herramientas diferentes. Pueden llegar a ser útiles, pero no están programadas por ahora dentro de las herramientas que vamos a utilizar en el curso. Podríamos dejarlas o podríamos quitarlas, es irrelevante. Por ahora las dejaré. De las herramientas de borrador, la única que pienso utilizar es la convencional. Entonces, las herramientas especiales de borrador las voy a retirar de la barra de menú porque más que ayudas podrían convertirse en ruido. No las voy a necesitar. Las herramientas de pintura, bote de pintura y degradado, sí las voy a utilizar. Y las herramientas de enfoque y desenfoque también las voy a utilizar. Estas también y estas también. Las herramientas de dibujo vectorial no las voy a utilizar, no en este curso, aunque muchos ilustradores sí trabajan o complementan su dibujo en Photoshop de píxeles con algunas formas o algunos detalles de diagramación con algo de ilustración vectorial que el Photoshop también soporta, pero como el principal sistema de graficación de Photoshop es el pixel, entonces yo no los uso. No los uso, pero existen muchos ilustradores que sí los usan. Me veo tentado a retirarlos, pero no lo haré por ahora. Estas herramientas están vinculadas directamente al trabajo con vectores, entonces van de la mano. Si dejo estas, pues conviene dejar estas también. Estas herramientas de acá hacen referencia al dibujo de formas geométricas básicas que dentro de Photoshop pueden ser hechas tanto como vectores como formas en píxeles. Entonces son perfectamente útiles. La herramienta de mano es muy útil y la herramienta de rotar vista también, pero en mi opinión podrían ir separadas. Entonces, esta sería más o menos la configuración de herramientas en uso que me conviene para el trabajo como ilustrador. Una vez que las haya ordenado, puedo darle clic a la pestaña Hecho y así quedará la configuración de la barra de herramientas para mi usuario. Otras ventanas que me pueden ayudar en el trabajo son definitivamente la ventana de capas es fundamental.
la ventana de color y la ventana de muestras, que son exactamente como su nombre lo indica, muestras particulares de ciertos tipos de color. Aunque la que más voy a utilizar es la de color. Esta que dejé acá son los ajustes básicos de pincel. Muy útil a la hora de ilustrar. Y este sería el espacio de trabajo principal para el modo en el que yo trabajo y el que les recomiendo. Podríamos tener muchas más ventanas abiertas, pero es posible que eso nos genere ruido y confusión. Recomiendo que se mantenga limpio. Muy bien. Ahora, como les decía, este tipo de configuración se puede guardar. De esa manera, cada usuario tendrá una configuración del espacio de trabajo diferente. Eso lo hacemos por la pestaña Ventana. Luego en Espacio de Trabajo. Luego en Nuevo Espacio de Trabajo. Acá puedo indicarle al programa qué nombre quiero para este espacio de trabajo y qué características quiero que guarde. Porque, por ejemplo, la barra de herramientas, que ya la habíamos configurado, puede guardarse o no. Y los menús pueden guardarse o no. Y los métodos de abreviaturas del teclado, que también se pueden cambiar, pueden guardarse o no. Entonces, vamos a darle guardar a todo. Y listo. Entonces, esta configuración va a quedar ya guardada, y si otra persona necesita utilizar el computador con otro modo de la interfaz diferente, lo puede hacer tranquilamente y yo regresar a esta configuración cuando quiera. ¿Cómo? El espacio de trabajo se puede volver a cambiar por la pestaña Ventana al espacio de trabajo de el otro usuario que lo vaya a utilizar, ¿sí? Como en este de diseño web, que como pueden ver tiene una barra de herramientas diferentes, y luego también por ventana puedo regresar a mi espacio de trabajo personalizado. ¿De acuerdo? Entonces así se configura todo. Aparte de esta personalización, la interfaz de Adobe Photoshop permite trabajar varios documentos simultáneos. Voy a crear otro documento. Y ellos simple y sencillamente se van alineando acá. Y se puede saltar de documento a documento. Simple y sencillamente con un clic. Ahora, esta es la barra de menú principal. Es muy convencional, muy estándar en relación a todos los demás software que conozco. Tiene una pestaña para el manejo de archivos, donde se pueden crear nuevos archivos, guardar los que se estén trabajando, se puede exportar a otros formatos o mandar a imprimir, lo convencional, muy estándar. Tenemos la barra de edición, donde podemos acceder a algunos recursos muy particulares de Photoshop que eventualmente llegaremos a necesitar, como la edición de un pincel o la de un motivo, que es como un patrón de textura, o algunas herramientas especiales. En imagen tenemos principalmente el modo de color. Este es muy importante porque, como ya habíamos visto antes, depende de si vamos a trabajar en un formato para pantalla o un formato para impreso, pues el color debe ir acorde con ese proyecto. Si se va a hacer algo para pantalla, debe manejarse el formato de color RGB, Red, Green, Blue, y si es para impreso, el CMYK, que son cian, magenta, amarillo y negro.
Los otros colores, que en realidad son muchas las posibilidades, no los vamos a manejar en este curso. Estos dos son los principales: colores luz, colores pigmento, y son los que nos competen. Siempre vamos a manejar el color en 8 bits. Dentro de imagen también tenemos los ajustes de imagen, que serían los principales, sobre asuntos de brillo y de color, los niveles, las curvas. Todas estas cosas son relacionadas a la edición del brillo del color y la gama de la imagen. Se pueden manejar con ventanas especializadas de maneras muy interesantes. Tenemos algunos ajustes automáticos. También podemos, por esta pestaña, cambiar el tamaño de la imagen o el tamaño del lienzo, que son parecidas pero no son exactamente iguales. Y principalmente eso. Existen otras aplicaciones más, pero estas son las que más vamos a utilizar. En la pestaña de capas, esto lo veremos casi finalizando esta primera introducción, cuando ya veamos la ventana de capas que tenemos acá, los modos de fusión de las capas. Después de eso nos centraremos un poco en esta pestaña en particular, principalmente en la que se llama estilos de capa. Esta pestaña está desactivada en este momento porque no he creado capas nuevas. El texto es muy útil para las personas que trabajan principalmente diseño en Photoshop, más que para los ilustradores, pero eventualmente dentro de un trabajo de ilustración se puede hacer algo como el cabezote de un juego con el acompañamiento de personajes aparte del texto, o algunos textos más ilustrativos. Pero nosotros dentro del curso no tenemos programado el uso de texto, entonces por ahora pues no lo veremos mucho, pero aquí hay una gran cantidad de opciones para manejar el texto dentro de Photoshop con mucha versatilidad. Esta es la pestaña de selección. Esta está vinculada a las herramientas de selección, como son esta de acá, esta de lazo, la de varita mágica y otras que les mostraré más adelante. Y por acá se puede acceder a ciertas características de ellas. Yo puedo hacer la selección de un área, y dentro de esa área seleccionada puedo cambiar ciertas cosas, como pintar dentro del área sin afectar el resto del espacio de trabajo, o puedo hacerle ajustes de color a esa parte seleccionada. Por la pestaña de selección, esa área de selección se puede, por ejemplo, expandir o contraer, o se pueden guardar con nombres específicos selecciones realizadas en algún momento para reutilizarlas después. ¿De acuerdo? En filtro tenemos una amplia galería de filtros. Algunos de estos son muy útiles. Dentro de la primera parte del curso vamos a revisar principalmente los que están vinculados a licuar y a los filtros de desenfoque. Pero también los invito a que dentro de su trabajo exploren qué otros filtros hay. Hay algunas cosas bastante interesantes, otras son muy extrañas, pero pueden simplemente verlas para hacerse un bagaje de conocimiento sobre los filtros que tienen, y puede que en algún momento de su vida profesional como ilustradores recuerden algún filtro que pueda llegar a serles particularmente útil para la realización de un trabajo. También es importante anotar que excederse en el uso de filtros no es recomendable. Los filtros están ahí para ser usados con moderación y para objetivos de diseño muy particulares. De acuerdo. En Vista tenemos la posibilidad de activar o desactivar algunas herramientas que nos pueden ayudar, o incluso gestionar los ajustes. Con esto me refiero a que yo, por ejemplo, puedo poner
guías. Las guías se verían visibles dentro del espacio de trabajo y el trazo, si está activado el ajuste a guías, el trazo se alinearía con esa guía como si fuera una regla, literalmente. Y no solamente una visualización, sino que modificaría un poco la precisión del trazo. Esto puede llegar a ser útil en algunas ocasiones, pero también puede ser incómodo. Entonces, el programa me permite activar o desactivar los ajustes dependiendo de las necesidades. También aquí en vistas puedo activar elementos como la rejilla o las reglas. Las reglas, acá están. Si la activo, me aparecen unas marcas. Esta medida también se puede cambiar, se puede ajustar a que estas mediciones sean o en centímetros o en pulgadas, dependiendo de alguna relación que me convenga, aunque como la mayoría del trabajo la vamos a hacer para pantalla, pues esas relaciones simple y sencillamente serían como una ilusión conveniente. Las reglas también me permiten, si hago clic sostenido, me permite arrastrar una guía. Esta guía me va a permitir hacer ciertas cuestiones de diagramación de elementos dentro del espacio de trabajo, o como les dije ahora, si tengo un ajustar activado me podría permitir hacer unas líneas mejor ajustadas, pero puede llegar a ser engorrosa. Para mover una guía tendría que tener esta herramienta seleccionada, y para deshacerme de una guía simple y sencillamente la regreso hasta de donde salió. Esta pestaña de 3D me la salté porque realmente no estamos vinculados al desarrollo de ningún elemento 3D en este momento. Más adelante, dentro del pregrado de entretenimiento digital, verán texturizado de objetos, y es posible que utilicen las herramientas de Photoshop para eso, pero también es posible que utilicen algunos programas aún más especializados. Entonces, por ahora no es necesario revisar esto. Vista tiene otras cosas que en su momento veremos de un modo más particular. Y ventana, que es posiblemente la primera pestaña que vimos, nos permite acceder a las configuraciones del espacio de trabajo y a activar y desactivar todas las ventanas que el programa nos ofrece. En ayuda es un acceso a una información que me permite resolver algunas dudas sobre el uso de algunas herramientas o formas de trabajo dentro de Photoshop, y es también una pestaña muy común en muchos otros tipos de programa. Entonces esta es también algo muy estándar en general. Listo, esta es más o menos la barra de menú. Ya más adelante les daré información más específica dependiendo de cómo vayamos avanzando en los trabajos. ¿De acuerdo? Por ahora, simple y sencillamente, mencionar las características principales de cada una de las pestañas, muy por encima. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar la barra de herramientas. Esta barra de herramientas me muestra las herramientas principales. Se puede colapsar o extender, y ya les mostré antes cómo se puede personalizar. Cuando yo dejo el mouse sobre la herramienta, me aparece un pequeño video que procura explicarme cómo se usa esa herramienta, y también me muestra su atajo en el teclado. Esta es la herramienta mover. Otra cosa
muy importante en relación a las herramientas seleccionadas es que justo debajo de la barra de menú me aparece esta barra de herramientas, que son algunas funciones específicas de la herramienta que tengo seleccionada en el momento. Si yo cambio de herramienta, esas características cambian, ya que esta barra de herramientas se ajusta a todas las configuraciones que la herramienta seleccionada necesite. Hay algunas que tienen configuraciones muy semejantes, porque son herramientas como de la misma categoría. Digamos, las herramientas de selección tienen configuraciones o elementos muy parecidos, pero en realidad por cada herramienta la barra cambia. Dentro de esta barra, la única herramienta que dejé, o la única ventana que dejé, fue la de ajustes de pincel, ya que el tema que vamos a tratar es ilustración. Los pinceles, o dominar las configuraciones del pincel, van a ser asuntos muy útiles. Podemos configurar no solamente el calibre o la densidad del trazo, sino también la dispersión de la imagen que configura el trazo. Digamos que pueden ser círculos, o puede ser incluso un motivo como el dibujo de una hoja o una cadena. Todo eso se puede gestionar por medio de esta pestaña, pero esos son conocimientos ya bastante particulares que veremos un poco más adelante. Tenemos dos ventanas muy importantes acá, que serían la ventana de color, para seleccionar y configurar el color con el que voy a estar trabajando en mi ilustración, y la ventana de muestras, que también gestiona los colores con los que se está trabajando. Y por último, y una de las ventanas más importantes, sería la ventana de capas. Las capas son, como su nombre lo indica, capas de información de imagen que van una superpuesta a la otra con diferentes elementos. Esto me permite tener orden y control sobre el trabajo que estoy realizando. Además, cada una de las capas tiene otro elemento muy importante, que es el modo de fusión del color, con la que se relaciona con las capas que están por debajo de ella. Y esto me permitirá más adelante emular ciertas características del comportamiento físico de la luz en ambientes naturales, o asuntos simplemente estéticos que me van a ser muy útiles a la hora de trabajar ilustración en este programa. Listo. Ahora, antes de continuar a cómo se crea un documento, les voy a hacer una anotación muy importante, ya que estamos hablando de la ventana de capas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, van a dibujar en la capa del fondo. Siempre deben crear una nueva capa y trabajar en ella. Ya cuando hayan finalizado, pueden decidir si conservar todas las capas juntas o no, pero por cuestiones de orden, siempre deben manejar limpia la capa del fondo. También está la posibilidad de hacer gráficos con transparencia, ¿sí? En este momento el fondo tiene un color, pero el programa, el mundo de la imagen digital, me permite tener ilustraciones sin fondo, con una forma y ningún fondo a su alrededor. Simple y sencillamente una información de transparencia. También puedo hacer eso en este programa eliminando la información de la capa de fondo, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora les explicaré cómo crear un nuevo documento para Photoshop y qué características deben tener estos documentos, o cómo manejar los formatos de los documentos. Voy a crear un nuevo documento en Archivo, Nuevo, y me aparece esta ventana de gestión. En ella puedo gestionar el formato
en cuanto a color del fondo, resolución del documento, posición del documento si es horizontal o vertical, algunos asuntos avanzados de color y demás. ¿De acuerdo? La mayoría de los trabajos que vamos a realizar en este curso los vamos a proponer como si fueran a ser realizados para pantalla, por lo que vamos a tener ciertas características especiales de resolución y ciertas características especiales de color. Cuando yo voy a manejar un documento para pantalla, siempre debo tener la resolución en 72 píxeles por pulgada. Listo. La resolución se maneja de esa manera: el número de píxeles por pulgadas y el formato de resolución. Acá está ajustado a píxeles por pulgada, pero esta resolución también se podría ajustar a píxeles por centímetro. ¿Qué es un formato diferente? No lo vamos a utilizar. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que el sistema esté en píxeles por pulgada, ya sea que vayamos a trabajar en imágenes para impreso o en imágenes para pantalla. Si fuéramos a trabajar para impreso, si ese fuera el caso, el color lo manejaríamos en CMYK. Por ahora lo dejaré en RGB porque, como les digo, la mayoría de los trabajos en este curso los realizaremos como si fueran a ser para pantalla. Y debo asignar también un tamaño en las variantes de resolución. Si fuera un archivo creado para impreso, no lo manejaría en píxeles, sino que lo manejaría en alguno de los formatos para tamaños fijos, ¿sí? El tamaño de la pantalla es un tamaño relativo porque pues la misma imagen se puede ver en una pantalla de 17 pulgadas o en una de 70. Eso es desvinculado del tamaño del documento, pero en un impreso el tamaño es fijo, por lo tanto necesita un formato de tamaño fijo, que puede ser centímetros, milímetros o pulgadas. El formato de píxeles es casi que exclusivo en este punto para pantallas, ¿de acuerdo? Entonces, si fuéramos a trabajar el formato de impresos, tendríamos que trabajar un formato fijo, determinar su tamaño, determinar una resolución entre 300 o 600, dependiendo del sistema de impresiones bueno o de una calidad superior al estándar, y manejar el color en CMYK. ¿Sí? Esos tres elementos son muy importantes a tener en cuenta si se va a trabajar para impresos: que el formato sea centímetros, milímetros o pulgadas, esté predefinido el tamaño de la impresión desde el principio, que la resolución sea alta, de 300 o 600, y que el sistema de color sea CMYK. ¿De acuerdo? Pero si yo voy a trabajar para pantalla, pues lo hago de una manera diferente. El sistema de medida va a ser en píxeles. El tamaño va a estar determinado por alguna de las resoluciones convencionales de pantalla, que puede ser, por ejemplo, 1920 por 1080 píxeles. La resolución en píxeles por pulgada siempre debe ser a 72 y el sistema de color siempre va a ser RGB. Listo. Esta configuración debe mantenerse. ¿Ok? Y el sistema de color a 8 bits. Otras cosas importantes que puedo gestionar desde acá sería el fondo, el color del fondo, que lo puedo gestionar acá. Normalmente a mí me gusta trabajar con un color neutro. Recomiendo un gris al 50%. Esto es para asuntos de manejo de la iluminación de las escenas. Sí, es un asunto más artístico que técnico, pero sí es importante manejar un color neutro. Listo.
también está la posibilidad de manejar un color de fondo transparente, completamente transparente, para algunos requerimientos particulares, como por ejemplo hacer los sprites para un juego de video, o algunos elementos de escenario que van a componer, digamos, el fondo parallax de alguna animación. ¿Sí? Algunos elementos, algunos recursos gráficos van a exigir que, que tengan fondo transparente, pero con cierta regularidad va a haber un color. Si hay un color, recomiendo que sea gris, ya luego para trabajar, y ya luego, si es el caso, pues se puede eliminar el fondo. ¿Listo? Esta configuración se puede guardar. Acá puedo guardar dos cosas. Puedo crear el archivo aquí, desde este icono, guardar la configuración. Este no es el nombre del documento, todavía no le he dado nombre al documento. Simple y sencillamente guardé la configuración de resolución, color y modo de color para este tipo de documento. Pero no le he dado un nombre. Yo puedo crear un nuevo documento sin nombre o lo puedo nombrar desde el principio. ¿De acuerdo? Le doy ese nombre acá y creo el documento. Ahora, este documento está creado, pero todavía no ha sido guardado. ¿Listo? Yo recomiendo, como sistema de seguridad o método de trabajo sano, guardar el documento desde el principio antes de empezar a trabajar en él, y simple y sencillamente durante el proceso de trabajo ir guardando los cambios, ¿sí? Porque Photoshop, aunque es un programa estable, al igual que todos los programas del mundo, puede tener algún colapso y simple y sencillamente cerrarse. Y si no se han guardado los avances, pues parte del trabajo se puede perder. Igual, el programa tiene un sistema de seguridad bastante bueno, y si por alguna razón se cierra, él va a tratar de abrir el archivo recuperado, incluso si no se ha guardado, pero es mucho más eficiente si se ha guardado. Listo. Ahora, con respecto al guardado de archivo, hay dos asuntos muy importantes. Aquí, en archivo, guardar como. Primero que todo me pregunta si lo quiero guardar en la nube o en el equipo. Yo prefiero trabajar siempre en el equipo. Y ya luego, dado el caso, lo podría guardar en la nube, pero yo gestiono eso a través de mi Drive, no a través de esta plataforma. En esta ventana defino en qué ubicación dentro del computador voy a guardar mis documentos. Listo. En este momento tengo dentro de la carpeta documentos una carpeta que se llama capturas para la clase, y luego tengo una que se llama clase 1. Este puede ser la ubicación, o puedo irme a documentos y crear una nueva carpeta. Voy a crear una nueva carpeta con el clic derecho y le digo nueva carpeta, y ahí nombro la carpeta. Ahora la voy a nombrar clase 1 sin pasar por el intermedio de capturas para la clase. Entro dentro de la carpeta y acá puedo guardar el archivo. Listo. Sobre esto hay un asunto muy importante. Existen diferentes tipos de archivo de imagen y diferentes tipos de archivo para la imagen en Photoshop. El Photoshop tiene un formato de archivo nativo que se llama PSD, que es Photoshop Document, ¿sí? Este es un tipo de archivo que me guarda información de capas, me guarda información de selecciones, me guarda la configuración del usuario,
todo está contenido dentro de este formato. Pero este no es un formato para entregar imágenes, ni es un formato para llevarlas a otros programas como podría ser Unity o After Effects. Si bien estos programas sí reconocen algunos formatos de Photoshop, estos formatos PSD que se envían a estos archivos tienen otras características diferentes a las de la realización de la imagen. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy trabajando una ilustración en Photoshop, utilizo capas para crear diferentes etapas de la realización de la imagen. Digamos, en una capa hago el dibujo, en otra capa hago el volumen, en otra capa hago el color, ¿cierto? Ese es un uso de un proceso de creación de la imagen, ¿sí? Y manejo las capas de una manera. Pero también podría en algún momento utilizar un formato PSD con una información en capas para entregar en algún momento de un proceso de producción de una animación un fondo que tenga diferentes capas, como digamos una capa de fondo con un cielo, una capa más adelante que tenga unas nubes y algunas capas con diferentes niveles de montañas. Pero cada una de esas capas ya es una ilustración completa, simple y sencillamente que tienen un fondo transparente. En ese sentido, sí puedo utilizar el formato PSD en otros programas, ¿sí? Pero, pero no en el que vamos a trabajar en este momento, ya que el PSD con el que vamos a iniciar es un PSD para el desarrollo por diferentes sesiones, el desarrollo de una ilustración a largo plazo, ¿sí? Una ilustración bien trabajada con un uso de capas completamente diferentes al que les acabo de poner como ejemplo para llevar a otros archivos, ¿sí? Este es un uso distinto. Acá utilizaríamos las capas para, como ya les dije, diferentes momentos o diferentes pasos dentro de la creación de la ilustración, y esto no es funcional en otros programas, ¿sí? Entonces, Photoshop tiene su propio formato que es PSD y su principal uso es el de archivos para manejarlos en diferentes momentos con características que se guardan naturales dentro de este formato, uso de capas y esas cosas. Cuando yo termino una ilustración y la voy a entregar, si bien la puedo entregar como un PSD rasterizado con o sin fondo, recomendado sin fondo, también existen otros formatos en los cuales se puede entregar. Uno de los más recomendados es el PNG. El PNG es un formato de entrega de imágenes, especialmente para imágenes en pantalla, que además puede tener información de transparencia, ¿sí? Pero a diferencia del PSD, el PNG no guarda información de capas separadas, ni guarda información sobre selecciones guardadas previamente, ni tampoco es un archivo como diseñado destinado para la edición, ¿sí? Obviamente el Photoshop puede abrir imágenes PNG y trabajar sobre ellas, pero en cuanto se abren ya se está trabajando a modo de PSD. Si le creas una nueva capa a un PNG, automáticamente el Photoshop ya empezará a comportarse como un PSD, y si le das guardar, él te va a sugerir guardarlo como PSD y todos estos asuntos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos tipos diferentes de formato, que son los formatos de trabajo y los formatos de publicación. Listo. Dentro de los formatos de publicación también estaría el JPG, que ya está un poco en desuso. Tendríamos el formato GIF, que se puede utilizar para ciertos trabajos de animación, aunque también está un poco en desuso. Entonces, principalmente trabajaremos dentro del curso con dos formatos, que son PSD para formato de trabajo y PNG para formato de publicación. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento lo voy a guardar como PSD, como el formato nativo Photoshop Document. Listo. Como ya les había mencionado antes,
Photoshop me permite manejar diferentes archivos a la vez, y estos archivos no solamente son diferentes, sino que yo puedo copiar información de uno y otro y trabajar varios a la vez, guardarlos y cosas así. Entonces acá también tengo algunas alternativas como guardado, que es cuyo atajo es el control S, que es muy conveniente cuando estoy trabajando, guardar constantemente. Y también tengo algunas cosas como cerrar. Yo puedo cerrar solo este documento o cerrar todo. Listo. Igual ese comando es muy inusual, es más natural en mi opinión, simple y sencillamente cerrar el documento que esté en desuso con un clic en esta X, pero la posibilidad está por acá. Ahora les voy a mostrar el uso de las herramientas dentro del Photoshop, pero para eso voy a crear un nuevo video. Entonces este sería el cierre de esta primera parte sobre la interfaz, y